Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido. Salud, dinero, amor y todas las adversidades también agradezcámoslas, porque de alguna u otra manera nos ayudan a crecer, a seguir más adelante y siempre de todo lo malo sale algo muy bueno. Perdón, estoy con un poquito mal de la garganta, les pido disculpas por eso. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que vienen sobre nuestras cabezas, aquellas que aún no han llegado, pero que están sobre nuestras cabezas y yo siento que son miles, millones de bendiciones, solamente están esperando que nosotros tengamos la disposición de nuestros corazones, de nuestros ojos, de nuestros oídos para poder salir a flote, bueno, y para que nosotros podamos trabajar sobre estas bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, hazlo en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú sientes que esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar, devuélvela al universo con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Esta lectura tiene 3 partes. La primera parte, para las personas que están en este momento en una relación, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo, la segunda parte para los solteros y la tercera para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy invitándote a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. Esta primera lectura va a ser para las personas que están en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial ya mismo, que te conectes con tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa. Lo importante es que conectes ya con tu persona especial. Mira, estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y esas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti y a tu pareja, a tu relación en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, el amor que siente por ti tu persona especial es un amor maduro, un amor que viene de hace bastante tiempo. No importa si ustedes lleven mucho o poco tiempo de la relación, pero el amor que él o ella sienten sí es de hace bastante tiempo, desde hace mucho. En estos días han tenido ciertos problemas y dificultades que lo han llevado a replantearse si realmente eres eres esa persona con la que debería estar. Esto no quiere decir que no sienta amor por ti, siente mucho amor por ti, pero también se está replanteando qué es lo que sucede con ustedes en la relación. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, que logren ser felices, que salgan de dificultades, que puedan seguir adelante con proyectos, con sueños, tener una familia, una casa, unos hijos. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que a ratos eres muy inestable. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo. Que a unos días parece que sí estás y otros días parece que no estás. Parece que tienes también muchas dudas con respecto a la relación o tal vez la relación lleva, está en la época en la cual se ha enfriado, no sé si ya mucho o poco tiempo, pero tal vez las cosas se han enfriado. Bueno, una buena manera de renovar la relación es, dándose sorpresas, enamorándose, hablándose el uno al otro, escribiéndose cartitas, enamorándose nuevamente. Bueno, todo tiene solución, mis queridos amigos y amigas. No es falta de amor, tal vez es falta de compenetración y de renovar esos votos maravillosos que alguna vez hicieron el uno con el otro. Por aquí está nuestra gatica Sakura, es una gatica de las nuevas de aquí de la casa. Llegó aquí a la casa, sí, pues no sé, aquí la recibimos con muchísimo cariño, con muchísimo amor y es súper consentida. Bueno, ¿qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano como relación, como pareja? Bueno, van a volver otra vez a su época apasionada y soñadora, van a renovar ese amor, seguir adelante. Bueno, no faltan los problemas y dificultades en toda pareja, en toda relación, pero ustedes siguen adelante de una manera totalmente maravillosa, logrando sueños en todos los aspectos de su vida, en amor, en prosperidad, en todo, en absolutamente todo, siguen súper bien. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Bueno,
que ya se desean por esa situación, por esta relación, porque la verdad, la pareja de ustedes es una pareja bonita, es una pareja maravillosa que podrían construir cosas totalmente hermosas, muy buenas, una familia, un amor totalmente firme, sólido. No te digo que no vayan a haber problemas y dificultades. En todas las relaciones de cualquier tipo hay problemas y dificultades, pero lo importante es tener la suficiente sabiduría para seguir adelante. Yo te podría decir que cultives tu vida espiritual, individual y en pareja para reafirmar, para unirse muchísimo, muchísimo más. Ahora vamos a ver qué me les dicen mis angelitos el día de hoy para ustedes que están en esta relación que va para adelante. Este angelito es totalmente maravilloso. Dice, entenderás el misterio del alma. Mira, yo te digo que dentro de las 4 semanas siguientes ustedes van a entender por qué están juntos, por qué están en esta relación, en esta etapa de la vida de ustedes. Y esto los va a unir a ustedes de una manera totalmente maravillosa, totalmente fantástica. Bueno, es una transformación que van a sufrir en la relación de ustedes. Después de problemas y dificultades va a venir una época totalmente maravillosa para ustedes. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Mira, esta cartica te dice, mira, en cuestiones de amor es la carta de la emperatriz de forma derecha y te dice, te anuncia de una relación duradera, de una relación a muy, muy largo plazo, perdón, y que va a ser muy fructífera para ustedes dos. Bueno, es una relación bonita que va para adelante, para adelante. Les mando muchas bendiciones y un abrazo así, fraterno, súper especial. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas para el día de hoy. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, en este preciso momento, mi solterito y solterita. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, hoy no tenemos la compañía de mi gatito Peludinchis, anda dándose sus vuelticas el día de hoy. Bueno, al parecer en este momento tú estás viviendo una época como de inestabilidad emocional, tal vez alguna enfermedad que te esté causando mucho temor, mucha angustia, pero mira que tú has tomado la decisión de seguir adelante, de no caer más abajo tal vez en tu enfermedad, de hacerte tus tratamientos, si es cuestiones emocionales o mentales, también salir adelante. Igual tú eres una persona bastante soñadora, inteligente, muy leal y muy aventurera, que no se deja menguar por ningún tipo de aspecto ni ningún tipo de problema que se le presente. Bueno, tú eres, o sea, tú tienes la esperanza sobre ti y estás superando todas las dificultades y problemas que tienes en este preciso instante. Y esto es totalmente maravilloso, ya que tú eres un guerrero y una guerrera y bueno, no se esperaría menos de ti. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Que los problemas vayan menguando, que las dificultades vayan menguando para ti. Viene para ti algo súper bueno relacionado con algunos proyectos, un crecimiento muy, muy bueno en un futuro más bien cercano, algo que tú has estado esperando por mucho tiempo y que se te va a dar. No sé qué tipo de proyecto sea para ti, pero es algo que va a ir en aumento, en aumento, en aumento. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que seas fiel a ti mismo, que tengas mucho cuidado con los encuentros sexuales, que te cuides en esos encuentros sexuales y que no te vayas a involucrar tal vez con una persona comprometida porque la verdad no te podría estar yendo muy muy bien. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos en el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Vamos a ver, me disculpan por la voz porque estoy algo agripadita. Este angelito te dice fortuna en tus viajes. Mira, vas a realizar un viaje en el cual te va a ir muy bien. Hasta de pronto es este viaje en el cual tú vas a encontrar aquel proyecto, aquel sueño o respaldo que tú necesitas. También te está invitando a tu viaje hacia tu propio interior, a cultivar tu vida espiritual, a encontrarte contigo mismo, porque esto te va a llevar a otro nivel, perdón. No solamente en cuestiones espirituales, sino en todos los aspectos de tu vida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti el día de hoy. Mi querido amigo y amiga que está solterito y solterita. Mira, esta cartica dice la soledad invertida. Vas a tener un tiempo de soledad. Vas a tener, pero va a ser algo voluntario, no va a ser algo impuesto, no. Va a ser algo voluntario y es un tiempo que tú vas a tomar para tu crecimiento personal, para definir muchas cosas en tu vida que tal vez no te están cuadrando en este instante y es algo totalmente maravilloso lo que tú vas a hacer. Algún retiro espiritual, algo así, o tú solita o solito, pero es algo que tú vas a decidir y que va a ser totalmente para tu beneficio. Bueno, te mando muchas bendiciones y un abrazo de luz también a ti, mi querido solterito y solterita. Bueno, aquí ya tenemos la presencia de mi gatito
peludinchis que nos ha venido a acompañar el día de hoy. Bueno, vamos para adelante, mis solteritos y solteritas. Ahora vamos a hablar de economía. Bueno, vamos a ver, vamos a barajar las cartas en este día de hoy. Vamos a ver qué nos dice para la economía de mis queridos amigos y amigas que están preguntando el día de hoy. Bueno, para ustedes en relación a su economía, mira, necesitas una asesoría profesional porque al parecer no te están resultando muy bien ciertos proyectos, ¿ya? Ciertas situaciones no las tienes muy claras en este preciso instante, en este momento, y al parecer estás dependiendo de personas que tampoco tienen las cosas tan claras. Entonces, mi consejo para el día de hoy es que no dependas tanto de la opinión de los demás para tomar tus decisiones económicas, a menos que sean personas que tengan buena experiencia, que sean personas que tienen amplio bagaje en el campo económico en el cual tú te estás queriendo desempeñar. Bueno, pero por lo pronto ya sabes que la información es poder. Si no tienes la información muy clara, bueno, busca medios legales, autorizados, información verídica, veraz, certera. No vayas a buscar la página pajarito porque te podrían estar engañando. Bueno, cualquier problema, dificultad que tú estés teniendo en este preciso instante, en este preciso momento, en cuestiones económicas, lo importante es que tú tienes la suficiente claridad mental, ¿ya? La claridad mental para entender lo que pasa, lo que sucede. Tal vez lo que te hace falta es información, entonces, bueno, vamos a llenarnos de información buena, sana y justa para poder tomar buenas decisiones. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía. Para ti que preguntas que estás preocupado tal vez por cierta situación, negocio que estés teniendo en este instante. Mira, ese angelito súper especial dice, esclarecerás un misterio del alma. Tal vez tú estás involucrado en un negocio el cual tú no... como que no te satisface tanto, ¿ya? Entonces yo no te digo que sueltes de una vez lo que tienes ahora, no. Haz un proyecto, haz un plan, puedes encontrar en YouTube la manera de hacer planes y proyectos. Hay expertos en la materia que te pueden ayudar con esta situación y ir dando pasitos ya, ir dando pasitos hacia eso que tú realmente quieres como proyecto de vida, como actividad económica. Bueno, no te quedes con el sueño, que ya sabes que mientras haya vida hay esperanza y siempre que se tenga salud, voluntad para trabajar, bueno, seguimos adelante. Incluso, bueno, aunque no estemos tan sanos, pero seguimos trabajando, seguimos luchando por nuestros sueños y por nuestras expectativas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta es la carta del patrimonio y salió de manera invertida. Bueno, si tú eres un hombre, me está diciendo que tengas mucho cuidado porque puede haber una mujer tratando de seducirte para sacarte tu dinerito, tu platica, lo que tú estés produciendo. Ya, ten mucho cuidado con quién te metes. Y si eres una mujer, bueno, al contrario, ya, podrías estar siendo seducida por un hombre que solamente tenga intereses económicos en ti. Ahora vamos a ver qué te dicen los angelitos, qué consejo te dicen para ti que estás tal vez con muchas dudas, con mucha incertidumbre con relación a algún proyecto, algún sueño que tú quieras realizar y pues como que la verdad estás dependiendo muchísimo de los demás y es bueno que salgas adelante con tu propia determinación. Vamos a ver, este angelito te dice, crea para dominar tus instintos, tal vez estás siendo como muy acelerado, muy acelerada y quieres que todo resulte ya, en este preciso instante, que si inviertes hoy, que mañana ya esté todo súper bien o que si el proyecto comenzó hoy, que pasado mañana comiences a ver los frutos y la verdad es que las cosas realmente no suelen ser así de esa manera. Sí hay golpes de suerte que solemos tener, pero en general no es de esta manera. Todo tiene un proceso, todo tiene un camino que llevar y ese ejemplo te está diciendo que te enfoques también en tu crecimiento personal, en tu vida espiritual, si tienes alguna capacidad, no sé, algún talento, cantar, escribir, bailar, cualquier cosa que te permita a ti canalizar estas energías, como estos ímpetus que tú tienes a veces de salir corriendo como un carrito loco y no te vayas a estrellar con relación a tus sueños y proyectos económicos. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy.
Esta cartita dice la retribución invertida. Mira, tal vez esta fue una oportunidad que tú dejaste pasar, pero esta carta te dice, bueno, borrón y cuenta nueva. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a comenzar otra vez ya. Esto no es, tal vez por este camino no es, y te está invitando a que mires hacia otro lado, hacia otra parte, bueno, hacia un lugar donde tú tengas más información y estés, no sé, como más pez en el, como que seas más pez en el agua en ese sector económico, esa actividad económica que tú quieres realizar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones. Los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.